Hola, en el episodio de hoy vamos a hablar de las unidades adicionales residenciales o ARU y cómo estas pueden ayudarte a generar más ingresos en tu propiedad y también sobre los incentivos que está ofreciendo la ciudad de London. Esta puede ser una oportunidad para una nueva inversión para ti. José nos va a explicar todo sobre eso. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Hola, gracias. ¿Cómo estás, Pau? Bien. Bueno, cuéntanos, José, para las personas que no conocen, qué es una ARU o, como se dice en inglés, Additional Residential Units? Bueno, estas son unas unidades que se crean con el incentivo de generar un ingreso para las personas que ya habitan en sus casas, ¿cierto? Estas unidades se pueden clasificar en dos tipos. Están las que son unidas a la unidad que ya existe previamente y otras que están afuera de la unidad que ya existe previamente. Lo que llaman aquí básicamente si es attach o detach. Okay. O sea que unida puede ser una que esté dentro de la casa, como en un basement o en un garaje. Sí, normalmente la gran mayoría, yo diría que el 80-85% de las veces termina siendo el basement, a pesar de que puede ser dividida la casa en dos, también se podría considerar como una residencia adicional, pero en la mayoría de los casos son los basement lo que termina siendo esa unidad adicional. Ok. ¿Quién puede hacer una unidad adicional? Bueno, la ciudad de London creó esta especie de, digamos, de incentivo de estas unidades adicionales con el objetivo de que fuera como una ayuda, ¿cierto? Una ayuda para los propietarios, para que se ayuden de una u otra forma con el mortgage y también para ayudar con la necesidad tan grande que hay en este momento de vivienda. Porque sabemos que aquí en Canadá, sobre todo en esta área de London, hay todavía una escasez muy grande por propiedad raíz. Entonces, sí, eso es la primera pauta. O sea que prácticamente con lo que ahorita tú nos vas a explicar del incentivo de la ciudad es que debe ser el dueño, debe estar viviendo la persona en la casa para poder tomar ventaja del incentivo que está dando la ciudad. Sí, a ver, básicamente son dos cosas. A ver, estas unidades, o el incentivo que sacó en este caso la ciudad de London, es un incentivo que difiere y es diferentes montos por diferentes calificaciones. Entonces vamos a empezar por la primera calificación. La primera calificación es que te pueden dar hasta $45,000 dependiendo del valor de la construcción de esa unidad adicional. Si el monto es por encima de los $45,000, te dan todo el préstamo completo de $45,000. Si está por debajo, te dan lo que costó, ¿cierto? Ahora, ese costo es algo que es como un préstamo, ¿cierto? Pero es un préstamo con unas variables muy buenas porque te permite a ti pagarlo sin interés a 10 años. Entonces, básicamente, tú calificas, después de la calificación, te dan un año para empezar a hacer los pagos. Entonces, básicamente, después del año son 109 pagos mensuales, dividiendo los $45,000, diferido a 109 pagos. Ahora, el tipo de personas que califican para este tipo de incentivo son personas que, primero, tienen que vivir en la propiedad, ¿cierto? No puede ser un tema de negocio ni nada por ese estilo. O sea, no puede ser una persona que tenga una propiedad de inversión. No calificaría para ese incentivo, porque es como una ayuda. Quieren ayudar a esa persona también para el propietario. Propietario 100%, es uno de los incentivos. Tiene que estar viviendo ahí. La persona tiene que estar viviendo ahí, ¿cierto? La propiedad que se va a construir adicionalmente tiene que ser para la renta y tiene que estar disponible para la renta, ¿cierto? Y después de eso, tiene que cumplir un requisito de 10 años. La propiedad por 10 años tiene esa disponibilidad para la renta. Las cosas después de 10 años pueden cambiar. Ya cuando el loan está pago, pues al final del día ya pagaste el loan y ya tú pagas lo que tú quieras con tu casa. Pero para que mantengas ese préstamo a ese interés, que es 0%, tiene que ser 10 años
por medio de esa renta, ¿cierto? Ok. Entonces eso es para las personas que quieren construir los que llamamos las unidades dentro de su propia casa. Dentro de su propia casa, ok. El incentivo que viene ahora cuando tú construyes algo fuera de la casa, que también es considerado una adición. Hay dos tipos. Hay uno que es de $20,000 y es lo que llaman forgivable loan. O sea, perdonable. O sea, perdonan la deuda, ¿cierto? Entonces es de $20,000 y también requiere la misma cosa. Que sean que las personas sean de la casa, que siempre estén viviendo en la casa y no hay ningún tipo de prerequisito con referencia al costo de renta. O sea, pueden alquilarlo por lo que ellos consideren que lo quieran rentar. El segundo, que es también para las que son fuera de la casa, es hasta de $45,000, que también es perdonable, pero en este caso el propietario tiene que estar por debajo del mercado de renta. O sea, la renta tiene que estar por debajo. Por debajo, pero esto, ellos tienen un requerimiento que lo dicta el CMHC, que si tú vas a la página web, ellos tienen los estándares de renta, ¿cierto? De que sería por debajo de ese estándar de renta. Ahora, muchas personas pueden pensar que la vamos a tener que casi que rentar regalada. En relatividad no es así. Como para darte unos ejemplos, yo doy unos ejemplos ahí. Por ejemplo, si la unidad por sí se rentaría por si una unidad de 2 alcobas se renta en Londres alrededor de 1.800, 1.850, la estaría rentando por 1.700. Okay. Pero te estarían perdonando un préstamo de $45,000. Entonces es bastante lucrativo pues, por este incentivo. Y aclarar que tiene que ser por 10 años, ¿cierto? Correcto. Aplicaría lo mismo en todas las categorías. La unidad tiene que estar disponible para la renta durante ese periodo de 10 años. De no ser así, el incentivo se pierde y tú tienes que empezar a pagar un interés de un 8% anual. Y ese interés te lo sumarían a tu impuesto predial. Correctamente. Te tocaría pagarlo ahí. Sí. Y como la ciudad, ellos, ¿cómo verifican? Entonces, tú tienes que mandar anualmente un reporte que la ciudad te va a dar para que ellos puedan verificar que sí estás alquilando al precio que dijiste que ibas a alquilar bajo, como se dice, below market rent, es decir, bajo el estándar, por decirlo así. Exacto, y eso va a cambiar también. Después de que tú rentas, aquí hay unos parámetros que ya tú nada más puedes incrementar el costo de la vivienda por ciertos porcentajes anuales y eso ya lo dicta la ley. Y la idea es que la unidad también esté disponible porque entendemos que a veces, digamos, se va un inquilino, pasan unos meses, digamos 2, 3 meses, es algo que es normal, aceptable. Ya si estamos hablando 6 meses, ya ahí ya cambia la cosa porque ya 6 meses usualmente no es como normal que uno se demore alquilando una propiedad tanto tiempo. Correcto. ¿Cierto? Es bueno que haces ese paréntesis porque también es bueno aclarar que esto no es factible para rentas de Airbnb. Ni de Airbnb ni de corto tiempo. Ni de corto plazo. Esto es para renta de tiempos completos. Tiempo completo, o sea, un año y hacia adelante. Sí, listo. ¿Me puedes explicar cómo es el proceso, o sea, para obtener los permisos y más o menos cuánto podría costar en tu experiencia? Bueno, el primer paso, si una persona, digamos, un cliente A, ¿cierto? Tiene su casa y tiene un basement sin terminar y está buscando la posibilidad de que ese basement le pueda generar un ingreso. Entonces, el primer paso a seguir es la probabilidad de que esta unidad sirva como segunda unidad. La unidad dicta ciertos parámetros. Los más básicos es que esa unidad tenga una altura promedio, ¿cierto? En los lugares más bajos tiene que ser 6.1 pies y nada más eso puede equivaler al 25% del área total, ¿cierto? La otra área tiene que tener la normatividad, la altura normal, que es alrededor de los 7.5 pies, ¿cierto? Entonces eso es súper importante. Muchas veces nos hemos encontrado con propiedades que tienen su basement, pero la altura no es la apropiada. Y ya el tema de empezar ya a excavar para sacar la fundación, entonces ya el tema se convierte un poquito más costoso. Entonces, no se sabe si se justifique. De pronto muchas personas lo han hecho, pero no se sabe si justifique, porque ya es un paso que cuesta mucho dinero. Ese es uno. El segundo es la entrada independiente, ¿cierto? Estas adiciones tienen que tener su entrada completamente independiente. Y todo lo que se haga, toda la construcción, tiene que tener la normatividad del Código de la Ciudad de Londres. Entonces, ¿qué significa eso? Que todas las personas tienen que aplicar por un building permit.
Entonces, un permiso de construcción. Ese es el paso número 1. Porque al tú aplicar por un permiso de construcción, te van a decir exactamente lo que necesitas y si esa unidad tiene la viabilidad de ser un ARU. ¿Y cómo aplico yo para un permiso de construcción? Bueno, lo primero es sacar una especie de planos de cómo quisieras tú construir esta unidad, ¿cierto? Ya sea en el basement o sea externa. La ciudad es un poquito muy flexible en el hecho que muchas veces dice que lo puedes hacer tú personalmente. Tú mismo puedes hacer los planos. Supuestamente. Nuestra experiencia nos dicta que no es la mejor forma. ¿Cierto? Por eso existen profesionales en estas áreas de arquitectura y diseño que te pueden hacer este tipo de trabajo y tú vas más como a la fija. ¿Por qué? Porque ellos saben la normatividad, saben las distancias que necesitan, los espacios, las alturas, los accesos, los materiales. Entonces, todo esto es un proceso que te vas a evitar un dolor de cabeza, te vas a ahorrar una cantidad de tiempo, porque lo que pasa muchas veces es que arrancamos el proceso y si lo hiciste mal, ellos te lo devuelven y se demoran en contestarte otras 2 semanas. Entonces, cada problema o cada incentivo que tú estás aplazando y aplazando este objetivo. Mientras cuando tú contratas a un profesional, que por sí cuando tú estás entrando a este proceso, no lo considero muy costoso. Es un promedio entre 1.500 y 2.500 lo que estas personas te cobrarían. Por hacerte esos planos. Por hacerte todos estos planos y por que hasta que tú alcances el permiso de construcción. Si hay que hacer modificaciones, ellos lo harían, ¿cierto? Y en el proceso de la construcción, si hay que hacer cambios, ellos también efectuarían esos cambios, ¿cierto? Entonces vas con una guía profesional y es una de las cosas que nosotros nos enfocamos en conectar a las personas con los profesionales para que estén siempre guiados de la mejor manera. Así es. Entonces, después de tener este paso que es, tiene los planos, entonces ahí en ese momento tú aplicas por tu Building Permit, pero en ese proceso tú también puedes estar aplicando, porque ya cuando tú estás haciendo los planos significa que ya el arquitecto vino a tu casa, observó y también te dio la viabilidad de que sí es posible, porque ellos saben. Sí, de hecho ellos hacen esto casi todos los días, tienen ya su experiencia, trabajan con la ciudad continuamente, entonces él te va a decir, ¿se puede o definitivamente no? Correcto. Entonces, ellos, en ese proceso tú ya estás que sí se puede, ya es el tema más que todo de cómo vas a organizar ese espacio. Entonces, tú haces las dos cosas al mismo tiempo. A medida que vas aplicando para el Building Permit, también aplicas para el programa. Porque tú no puedes arrancar la construcción sin no ser aprobado. Es un requerimiento primordial. ¿Cierto? Tú no puedes empezar a hacer framing, no puedes empezar a hacer absolutamente nada hasta que ya la ciudad no te apruebe y te da una carta de aprobación. Después de tener esa carta de aprobación, tú a tu propio costo y a tu propio bolsillo empiezas con la construcción, ¿cierto? Y cuando termina la construcción, ya le mandas a ellos los comprobantes de todos los permisos, que todo fue hecho dentro de la normatividad y ellos inmediatamente te desembolsarán el dinero. O sea que yo tengo que tener el dinero disponible para poder hacer la construcción. Eso es correcto. Ya una vez esté terminado, ya es cuando la ciudad de London me da el cheque del incentivo. Correcto. Y para responder otra parte que me dice la pregunta es como los costos. ¿Qué tanto puede costar terminar ese tipo de unidad? Bueno, en promedio, digamos un promedio de alrededor de un apartamento en un basement que sea alrededor de unos 850 pies cuadrados, ¿cierto? Ese apartamento puede costar terminación sin nada. Cuando está completamente sin terminar, estamos hablando entre $65,000 y $75,000. Eso todo difiere dependiendo de los acabados, los pisos que escojas y los mal acabados, pero en por sí va a estar siempre como en ese parámetro, de los cuales ya $45,000 va a ser una contribución bastante para esos $65,000, $75,000. Y que ente empieza a rentar esa unidad y lo que recibes te va a ayudar para pagar ese mismo préstamo. Y tienes un año para empezar a pagar. Entonces puedes empezar a generar bastante capital mientras pasa ese año y así ya puedes amortiguar los años que vienen. Entonces a eso va como con la siguiente pregunta, que es ¿cómo puede una ARU ayudar a aumentar el valor de mi propiedad? En diferentes aspectos. Mira, una de las cosas que hay que hablar de lo bueno, hay que hablar de lo malo también. No de lo malo, pero de lo que de pronto hay que considerar desde un punto contable, ¿cierto? Desde un punto contable se habla que la casa en la que tú resides, ¿cierto?
tú no incurres en ganancia ocasional cuando tú vendes esa propiedad, porque es tu casa residencial, es donde tú vives. Entonces, Canadá, la ley dicta que la casa donde tú vives no va a tener esa ganancia ocasional. Entonces, si la casa la compraste por $100,000 y la vendes por $200,000, esos $100,000 que te ganaste realmente te los puedes meter al bolsillo y irte a comprar tu próxima casa sin ningún problema. No tienes que pagar absolutamente nada de impuestos. En el momento en que tú ya obtienes una ARU, que es una residencia adicional, ya el monto ya empieza a cambiar. Hay una parte que sí vas a tener que pagar impuestos el día de mañana cuando vendas esa unidad. Eso tiene que quedar absolutamente claro para que las personas no se lleven una sorpresa después cuando vayan a vender su casa y piensen que no, que toda la ganancia es para ellos. Si la convertiste en una ARU, ya vas a incurrir unos impuestos. Entonces es unas por otras. No es solamente va a tener, la razón de tener un ARU es que va a tener una ganancia, va a tener un ingreso que te va a ayudar y es inmediato en vez de esperar a largo plazo la capitalización de la casa. Entonces es balancear las dos. O sea, ¿cierto? Eso ya sería una pregunta muy específica para su contador, para el contador de ellos. 100%. Y difiere diferente el tipo de casa, qué tanto espacio se utilizó y todo eso. Sí, también depende de los ingresos de la persona. Correctamente. Sí. Pero es simplemente que entiendan que ya el 100% de la ganancia no va a ser diferida en impuestos, sino que va a tener que pagar impuestos. Y entonces, ya para la gente que nos está escuchando, si alguien dice, bueno, quiero construir una ARU, entonces el primer paso sería contactar al arquitecto. Correctamente. Que el arquitecto vaya y haga lo que llama una previsita, ¿cierto? Las personas con las que nosotros trabajamos de por sí, eso es parte del trabajo de ellos, es una previsita. Y en esa previsita ellos realmente le dicen si la unidad tiene los factores claves para hacer un potencial de ARU y ahí empezar el proceso. ¿Tú has visto alguna persona, digamos, que me podrías decir qué errores ha cometido una persona que intenta construir una ARU sin la preparación adecuada? Claro, mira, muchas personas tienen mucha experiencia en el área de la construcción. Entonces, digamos, comienza el proceso a hacerlo sin entender los prerequisitos que dicta la ley o que dicta la ciudad de London, ¿cierto? El que dicta el código. Entonces, muchas veces termina la unidad, ¿cierto? Y la quieren colocar como residencia adicional, ¿cierto? Pero primero, no califica para el incentivo, porque tú tiene que ser preconstrucción para calificar por incentivo, no puede ser construcción ya previamente establecida. Segundo, muchas veces hay que desbaratar cosas. ¿Por qué? Porque es que la normatividad cambia de año a año. Para darte un ejemplo, el año pasado la normatividad del Código de Construcción dictaba de que no necesitábamos colocar insulación entre la unidad de arriba y la unidad de abajo, que llaman en la parte del techo, ¿cierto? Una insulación para prevenir el sonido. Nuevamente, en enero de este año lo volvieron a colocar. Entonces lo habían quitado por muchos años y otra vez lo volvieron a estipular. Entonces, si una persona escuchó eso hace, qué sé yo, 3, 4 años, empezó a construir porque pensó que eso no iba a ser un problema y ahora viene y aplica para la construcción correctamente y viene el inspector y va a ver si usted tiene barrera de sonido y usted le va a decir que no tiene, te hacen quitar absolutamente todo el techo, tienes que quitar todo el drywall, colocar la insulación de sonido, colocar algo que llaman resilient channels, unos cables que lo que hace es que el sonido no se transfiera, ¿cierto? Entonces, eso se vuelve un desbarate. Es una cantidad de plata que tú te gastaste por simplemente ahorrarte. Irte con la persona correcta, con el profesional correcto, terminas pagando mucho más dinero al final. Wow. Y también tengo entendido que esta unidad tiene que tener una licencia de renta con la ciudad. Sí, ese es el requisito final. Pero el prerequisito es el building permit, lo que es el permiso de construcción. Sin permiso de construcción, a ti no te van a dar la rental license. Entonces, muchas personas que no tienen el permiso de construcción no pueden aplicar para la rental license. Ahora, en London hay muchas propiedades que no tienen licencia de renta, ¿cierto? Pero lo que la gente no entiende es que el día de mañana, si algo llega a suceder en las propiedades, cualquier incendio, un tenant, un inquilino dejó la estufa prendida, se fue para el trabajo, se incendió toda la propiedad. Después vas tú a reclamar tu seguro que has venido pagando, pero si tú nunca lo hiciste
que la unidad fuera legítimamente. Se puede convertir en un dolor de cabeza y puede que el seguro lo tome como una forma de salirse de la liability. Sí, entonces por eso siempre es mejor tener las cosas. Sí, tenerlo siempre, y sobre todo porque son cosas que ya se te salen de tus manos. Tú puedes hacer todo el estudio para rentar a una persona correcta, pero accidentes pasan y por eso es la razón por la cual hay seguros de por medio. Y lo que tú no quieres es que tú llevas viviendo en tu casa 25, 30 años, tu casa está casi que paga completamente. Haces un ARU para obtener un ingreso adicional porque te quieres retirar más temprano, cualquier cosa. De un momento a otro, la casa se incendia y ahora tú pierdes todo tu equity porque simplemente no tenías los seguros correctos ni las licencias correctas en el lugar adecuado. Entonces, es supremamente importante hacer énfasis en vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas legales y cómo debe ser. ¿Y tú crees que las ARU serán una tendencia permanente en el mercado inmobiliario? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un movimiento que se está prolongando, se ha venido expandiendo desde las áreas de Toronto y ha venido hacia aquí, ahora llegó a la ciudad de London. Y te lo digo, es por el tema residencial. Hay mucha escasez de vivienda y los precios están completamente disparados. Entonces los precios están arriba, hay escasez de vivienda, necesitamos vivienda para personas. Entonces el gobierno tiene una tarea de tratar de mantener los precios lo más razonable posible y al mismo tiempo tener aquí a las personas que encuentren vivienda. Entonces les toca incentivar a este tipo de personas que tienen este tipo de casas para que se ayuden y por ahí derecho ayuden al Estado a cubrir esta gran necesidad. Demanda. Entonces yo diría que de corto o medio plazo lo veo que es algo que se va a mantener en el tiempo. Sí, y a veces también nosotros muchas veces vemos clientes que compran o tienen como esa visión de comprar una casa que les genere ingresos, ¿cierto? Sí, es lo que dicen un mortgage helper, ¿cierto? Una ayuda para tu hipoteca, es un ingreso discrecionario, ¿cierto? Cosas que te pueden ayudar para ti si tú necesitas tener vacaciones o cosas así, cualquier cosa que te ayude en un espacio que tú no estás utilizando al 100%. ¿Cierto? La idea es que ese espacio es un espacio que tú no estás sacando el provecho y que lo puedas potencializar. Y también cabe aclarar que es solo para London. Esto estamos hablando de solo London. Sí, en este momento. Esto nada más está aplicando para la ciudad de London, los incentivos. Sí, cualquier persona puede construirle su residencia adicional, pero para lo del incentivo. Entonces yo en la descripción vamos a dejar la página oficial de la ciudad de London donde puedes revisar la información que les acabamos de dar. Y bueno, esperamos que esta información haya sido de valor y de pronto esta puede ser tu próxima inversión. Claro que sí, esperemos que así sea. Gracias.